La tarde, fin de semana. ¿Cuáles son las fallas en este proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos? Para nosotros el proceso presenta muchas fallas. La primera es que los procesos de paz deben ser discretos, pero no deben ser ocultos ni a espaldas de la población colombiana. En este proceso, desde el inicio, la información ha sido a cuentagotas para los ciudadanos. El segundo punto es que en la campaña y durante el discurso de posesión, el presidente Juan Manuel Santos le prometió a los colombianos unos inamovibles que eran necesarios para iniciar cualquier proceso. Los inamovibles no se cumplieron. Otro elemento que nos preocupa es que el actual proceso se da con un marco jurídico para la paz que en realidad lo que les está garantizando es impunidad y elegibilidad a las FARC y está desconociendo los derechos de las víctimas. Representante, ¿estamos acaso ante una, como lo ha dicho en este momento la señora Olguín, una posibilidad de diálogo bajo la mesa, acuerdos bajo la mesa? No, aquí va esto a tener que ser refrendado social y democráticamente. Si bien el esquema que han planteado gobierno y FARC para llegar a unos acuerdos tiene un nivel de reserva, yo creo que los asuntos que se están discutiendo en La Habana no son totalmente desconocidos y secretos para la opinión. Más allá de cualquier discusión sobre cómo se va a transformar radicalmente el país, aquí hay unas discusiones sobre asuntos que son, a mi modo de ver, elementales para poderle poner punto final al conflicto armado. Cumplimiento de normas que están ya vigentes, desarrollos de la Constitución del 91 que están pendientes. Así que no hay tal revolución por gracia de un acuerdo que se esté discutiendo en La Habana. De todas maneras, como se ha podido ver, aquí va esto a pasar por una refrendación y será la ciudadanía, cada uno de nosotros, quienes tendremos oportunidad de manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo con relación a lo que se apruebe allí en La Habana. ¿Cuál es el problema en sí? Porque digamos que soy un colombiano de a pie que va por las calles de Colombia, de Bogotá, y escucha precisamente que las FARC acaban de suspender temporalmente el proceso de paz o los diálogos de paz. Así lo venden, así lo hago entender. Y yo digo, bueno, lo mandaron a suspender porque simple y llanamente el referendo no les parece, tal vez le tienen miedo a la opinión del pueblo, que esos acuerdos que se logren sean a favor de las FARC y no a favor de la paz. Representante. Bueno, pero eso no está dicho en ninguna parte, las FARC todavía no se han pronunciado sobre la propuesta y creo que tampoco se han manifestado en contra de un referendo. Así que creo que ahí hay una suposición que parte de una falsa premisa. Ahora, es claro que los mecanismos de refrendación van a ser de distinta índole y habrá múltiples escenarios que puedan permitir esa discusión y ese debate de manera abierta. Señor Holguín, estamos hablando tal vez de un enfrentamiento, digamos, entre un referendo versus una constituyente donde el diálogo está en la mitad. A mí me preocupan varias cosas. Primero, me preocupa la Asamblea Nacional Constituyente, porque yo creo que las constituciones en una democracia las debe cambiar el pueblo y debe ser una iniciativa popular. Yo no creo que sea por orden de una organización terrorista que se tenga que entrar en un proceso como este. Además, con las asambleas constituyentes, uno siempre sabe dónde empiezan, pero rara vez sabe dónde van a terminar. Y frente al referendo, una de las objeciones que yo tengo es muy importante la claridad en cómo se va a preguntar a los colombianos, porque si a partir de la falacia que trata de manejar el gobierno y las FARC desde La Habana, sería muy grave que se preguntara si los colombianos queremos la guerra o la paz, porque ese no es el dilema. Todos los colombianos queremos la paz, pero paz sin impunidad, paz sin elegibilidad, paz respetando los derechos de las víctimas. Y otra cosa que me preocupa es que yo no creo que sea pertinente que el referendo, en caso de llegarse a hacer, se haga el mismo día de las elecciones parlamentarias, porque eso enrarece el ambiente. Son temas distintos y yo no creo que se deba ir el mismo día por dos cosas. Perdón, pero quisiera hacer un comentario sobre esta afirmación reiterada en el discurso del uribismo sobre que no debe haber paz con impunidad. Por supuesto que no. No puede haber paz con impunidad a crímenes de lesa humanidad. Eso, a mi modo de ver, es impensable hoy con la existencia de un marco de justicia penal internacional.
Pero a mi modo de ver es claro que eso no es solamente válido del lado de las FARC, sino también del lado de todos los perpetradores de esos crímenes. Y por supuesto, allí tendrá que asumir también su responsabilidad quienes bajo los 8 años del gobierno del expresidente Uribe cometieron crímenes de lesa humanidad y quienes los ordenaron también. Así que el problema de la paz y de la justicia es universal, compete a ambos lados y a todos los actores comprometidos con la violencia y no solamente a la guerrilla. ¿Será que aquí no hay buenos ni malos, sino que todos son malos, Paola, tal vez? A mí me preocupa mucho el discursito de las FARC no son tan malas y los colombianos no son tan buenos. Yo creo que en Colombia hay un juego donde hay unas organizaciones armadas al margen de la ley que han atacado al Estado, a la Constitución y al pueblo colombiano. Yo creo que son tan criminales las FARC como los paramilitares y creo que los parámetros de juzgamiento deberían ser los mismos. Yo me pregunto por qué a esos que se les hacía tan blandita la ley de justicia y paz con los paramilitares, hoy se les hace tan duras para la guerrilla de las FARC. Yo creo que a iguales criminales, igual tratamiento en un tema de justicia. A mí me parece que eso es fundamental y que sobre eso se debería hacer la discusión. Y me preocupa que se quiera equiparar a la sociedad colombiana con los victimarios. Aquí hay una sociedad buena, no la sociedad cumplidora de la colombiana, ley. digamos ciertos sectores del uribismo y de la extrema derecha. Esa no es la sociedad colombiana. Pero yo digo, me parece que es falto de memoria no recordar cómo fue este asunto de justicia y paz, porque el planteamiento que hizo el expresidente Uribe, el primer planteamiento era impunidad total para los paramilitares, que estaba contenido en una de las preguntas del referendo que planteó el mismo día en que asumió el gobierno. Y ahí se planteaba incluso llevarlos a los paramilitares de la SAUCE, porque había otros paramilitares en el Congreso ya, directamente a ocupar escaños en el Congreso. E igualmente cuando fracasó esa pregunta, que no se pudo hacer porque la Corte la declaró inconstitucional, se planteó un proyecto de ley que se llamaba de alternatividad penal, en el que el uribismo, ni más ni menos, buscaba amnistía e indulto para crímenes de lesa humanidad. La Ley de Justicia y Paz fue el resultado de un trabajo que hicimos organizaciones de derechos humanos y víctimas para que la Corte Constitucional endureciera los términos. Y sobre eso no hay que llamarse engaños. Señora Paola. No, yo no quiero entrar en discusiones a partir de falacias. Aquí hay una cosa clara, No, esos aquí son se hechos, estableció no una ley de falacias. justicia y paz donde habían unos mínimos penales, donde además se hablaba de no impunidad y para quienes habían cometido delitos de lesa humanidad, no elegibilidad y donde se perdían las garantías cuando no se cumplía con los acuerdos. Y por eso hoy 14 de los jefes paramilitares están extraditados en Estados Unidos. ¿Por qué no entonces más bien ampliar la ley de justicia y paz y que se acoja a esos mismos parámetros las FARC, por ejemplo? Las FARC y gente del uribismo también, porque es que ustedes no pueden pretender que el problema de la impunidad es unilateral. Aquí hay un problema de crímenes que se han cometido desde todos los lados y en los cuales están implicados gente de muy alto nivel, que han ejercido posiciones públicas y han decidido a través de esas posiciones exterminar gente y cometer crímenes de lesa humanidad. Eso es innegable y tendrá que ser asumido también como parte de la construcción de la paz. ¿Cómo lograr esa construcción de la paz si pareciera que los de la izquierda dicen culpas de la derecha y los de la derecha dicen culpas de la izquierda? Ambos se tildan de extrema derecha o extrema izquierda, pero a la vez todos dicen estar en el centro con el fin de lograr la paz. ¿De qué manera se puede lograr la paz entonces, congresista Cepeda, en una Colombia que por más que sea, está dividida? Una vía es el diálogo político, por supuesto. Yo creo firmemente que a través de un diálogo político y un diálogo social es posible encontrar una salida del conflicto armado colombiano que sea satisfactorio para los derechos de las víctimas, para los derechos de la sociedad y que permita al mismo tiempo erradicar las causas de esa violencia, que creo existen y son de naturaleza real, objetiva. Y me parece a mí, esa es la posición que yo defiendo, es a través del diálogo que se puede encontrar esa salida. Luego de esta
Estados Unidos cede a la presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:25 de la tarde en Buenos Aires. Sin duda, Karen Pereira, presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este número.